Nuestro programa 2 para las 4 desde Unión Radio 97.1 FM todo el tiempo y en todas partes, desde los micrófonos más empinados de Estados Unidos, y siempre bajo la dirección general del licenciado Elvin Portillo, como productor general Rafael León, y quienes habla Jesús Enrique Vázquez, certificado de locución 45.966. Y en los controles, como siempre, Andy Frank. Para evaluar desde una perspectiva diferente, tenemos hoy a un invitado especial, que muchos a lo mejor no conocen, pero que en el futuro van a conocer, porque hay un planteamiento político totalmente diferente, contrario al oficialismo, pero también contrario a la oposición, siendo de oposición, y sustentado en elementos políticos que parecen bastante razonables. Y se trata de Noel Leal, que es coordinador nacional del movimiento FENIC. Nosotros entendemos FENIC como el renacer, ¿no? El que se renace. Así se renace el movimiento. Noel, ¿qué se renace en la propuesta en Venezuela? ¿Qué se busca con ese renacimiento o con ese volver siempre a renacer en la situación que vive el país? Y muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias, Quique, gracias a la audiencia. Mira, es renacer de lo que nos está quedando del país, es renacer de las cenizas que nos está dejando la revolución y darle a Venezuela el lugar que Venezuela se merece. Venezuela, explicarlo, quizás sí hay que explicarlo mucho, ¿no? Porque es mucho de lo que nos ha sucedido. La gente dejó de querer a Venezuela porque no sabe lo que vale Venezuela. No nos costó, no entendemos lo que vale. La independencia costó, la vida costó, la guerra civil costó, el logro de ese periodo pseudo-democrático costó. Pero aún no aprendemos a entender qué es lo que vale Venezuela, qué es lo que significa, qué es su ubicación geopolítica, qué es lo que nosotros tenemos de verdad en el subsuelo, qué es nuestra capacidad de desarrollo y qué capacidad tienen las diversas individualidades venezolanas que salen por el mundo y brillan y mantienen arriba el estandarte de lo que de verdad significa Venezuela, mientras que el gobierno, en un vals perfecto con la oposición, mantienen a la Venezuela física en la cual vivimos convertida en un boleto. Ahora, ¿tú crees cuál ha sido la gran falla del proceso político venezolano para lograr que Venezuela sea un país de mayor bienestar para cada uno de los venezolanos? El gran complejo del socialismo. Explícame eso, ¿cuál es el complejo de ese socialismo? Bueno, ese complejo igualitarista que ha venido buscando la manera de evitar que la gente tenga en sus manos el derecho de construir su futuro. Yo creo que cuando hemos ido cercenando la libertad en cada una de las partes, vamos matando la esencia del desarrollo del venezolano. Vamos a ponerte un ejemplo. La Constitución del 61 nace y a los días matan las garantías económicas, ¿recuerdas? Entonces ya de una vez estás matando la libertad creadora, la libertad de generar riquezas. Y si tú no generas riquezas, ¿qué vas a quedar? Esa distribución socialista que tanto hace que no produce y simplemente va secando el futuro de una nación. Y eso están pues amarrados a un proceso involutivo constante que mantiene al país retrasado. ¿Y cuál, a ti se te conoce por analizar los mitos de la Venezuela contemporánea, sobre todo los mitos políticos? Hay un mito que muchas veces se confunde y a veces algunos es de orgullo, que dice, no, Venezuela es un país rico. ¿Cómo analizas tú ese mito? Mira, es un mito que nos toca, de verdad. Claro que tenemos un potencial y ese potencial nos pudiese llevar a convertir en ese país rico, pero para llegar a ese país rico tenemos que desarrollarnos, tenemos que utilizar ese potencial. Se tiene que tener una disciplina, se tiene que tener una organización y una estrategia para lograrlo. Se tiene que pensar en un plan de desarrollo de la nación, no en planes de gobierno. Se tiene que pensar en plan de Estado, entender que lo que tenemos es un proceso de construir un país. Pero no, aquí se ha empeñado siempre en quítate tú para ponerme yo, o lo que venimos con la revolución, que es un proceso total de destrucción de Venezuela para poder gobernar en la miseria.
Ahora, en la entrada del programa tú dijiste en la pseudodemocracia que partió del 58 al 99. ¿Por qué le dices pseudodemocracia? Porque en realidad nosotros no vivimos un proceso democrático real. Desde el mismo momento que matas las libertades económicas ya estás matando un inicio fundamental de lo que es la libertad para la democracia. Pero también tuvimos este acuerdo que tiene sus puntos positivos, como es el pacto del punto fijo, pero el pacto del punto fijo después se amoldó de una manera que no le dio oportunidades a nuevas alternativas. No solo cercenaron al gallo del Partido Comunista, también fueron cercenando posiciones como la de René. Entonces, ¿qué nos trajo como resultado? Esta cosa que después parió a Chávez. Como el agotamiento de lo que se llamó el bipartidismo. Exacto, ese bipartidismo no es malo, siempre y cuando los partidos crezcan ellos con fórmulas que de verdad respeten los valores democráticos, que impulsen el desarrollo de sus liderazgos, que sus liderazgos sean sometidos constantemente a pruebas internas, que sus liderazgos sean probados y cada uno de esos partidos van llevando hacia el ofrecimiento al público elector gente de calidad. Lo que tú comentabas, gente de la avenida de su región, pero con los valores y con sus principios claros, con su conocimiento político real, que se hayan hecho en la política demostrando capacidad. Entonces el partido va a ir llevando hacia arriba gente que valga la pena, pero los partidos dejaron de llevar gente que vale la pena hace mucho tiempo. Se anquilosaron de tal manera que de repente tuvimos una repetición de Carlos Andrés, una repetición de Caldera. No hubo intercambio, no hubo cambio generacional porque el mismo partido no mostró las estructuras para poderlo hacer. Llegamos hasta el ridículo de que Alfaro fue candidato. Ahora, ¿cómo sería la distribución de la riqueza o la producción de la riqueza si el movimiento Fénix llegara a gobernar Venezuela? Mira, el primer espacio es entender que se necesitan aplicar una serie de políticas claras que impulsen la libertad. Políticas que den la oportunidad para el desarrollo. Fíjate, en estos días estábamos pasando por un proceso de registrar una compañía. ¿Tú tienes idea de lo que es ese suplicio? Es un imposible. Es de verdad hasta humillante que tienen que pasar por ese proceso de ir al registro, de colocar esto, la inexistencia de una taquilla única, la inexistencia de... Hasta esa carpintería hay que modificarla. Bueno, imagínate lo que queda para arriba. Si es en el registro cuarto, ni aire acondicionado. Ni aire acondicionado, es inhumano lo que le hacen hay más de hacer. 200 personas ahí trabajando Es inhumano. Y utilizando los servicios de ese registro. Es impresionante, y entonces eso lo vivimos en cada uno de los lugares del país. ¿Y qué es lo que trae eso? Retraso. Hasta esa carpintería nosotros proponemos darle libertad para desarrollarla, marcar el manual para el despegue de eso. No seguir haciendo lo que estamos haciendo. Dígame en el caso de registro de notaría, que está en manos de una empresa que pertenece a Cuba. Porque hay que ponerlo claro. Eso se le entregó a La Habana. Eso es parte de nuestra soberanía que le entregó el régimen a La Habana. Ahora, fíjate, un hecho importante con relación a la construcción de los partidos. Si los partidos están en democracia, deberían ser ellos como una escuela de democracia. Exactamente. Ahora, si han fallado los partidos que están, ¿qué instrumentaría el movimiento Fénix para ser una escuela democrática dentro de su seno? Dentro de la estructura de Fénix hacemos sinergia con un grupo muy interesante que es Venezuela Futura. Venezuela Futura es una especie de tanque de pensamiento donde hay jóvenes de primera línea preparándose políticamente para enfrentar el liderazgo desde ya y hacia el mañana. Jóvenes de la talla de Juan Carlos Api, de Rodríguez Navarro, de Pavel Zambrano, David Gueni. Si toman la molestia de entrar en Foro Libertad y revisan los artículos de cualquiera de esos muchachos, te vas a dar cuenta del potencial extraordinario. Estamos hablando de muchachos de 26 a... de Pablito Sánchez tiene 19. Son muchachos con un potencial simplemente extraordinario. Esa es la Venezuela futura. Y esa es la Venezuela que debemos traer hoy a la recuperación de la nación. Ese es un tanque de pensamiento de futuro y es un tanque de pensamiento de la Venezuela que ya está ahí esperando por nosotros. Esa Venezuela que dejamos atrás, que la dejamos abandonada y está esperando que la vayamos a buscar. Les recordamos que estamos en su programa 2 para las 4 entrevistando a Noel Leal, coordinador nacional del movimiento Fénix. Algunos se preguntarán, ¿el movimiento Fénix? Tú me estás diciendo que ya tiene un conjunto de jóvenes que se están preparando, me supongo, para expandirse por todo el país, o ya están desarrollándose, se inscribieron en el CNE.
¿Cómo va la construcción de ese movimiento? Bueno, Fénix parte desde un principio fundamental. En Venezuela no hay democracia. Por lo tanto, yo no voy a venir a legitimar ninguna de las estructuras fundamentales del régimen. Ya lo había dicho la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que aquí no hay equilibrio de poderes, que lo que importa es la revolución, frente a la declaración de la presidenta de la máxima magistratura del país que va a discutir. Quiere decir que ustedes están opuestos a la legalidad del régimen actual en Venezuela. El régimen perdió total legitimidad en el ejercicio y está comprobado científicamente, debido a cada uno de los fraudes electorales, que no tiene ni siquiera la legitimidad de elección, de origen. Ahora, pero fíjate, de esa posición política a tomar las armas contra el régimen, hay un paso. Recuérdese que en Acción Democrática, en el 1960, cuando se divide, surge el MIR y el partido asumen también con un discurso parecido, negando los espacios, negando de que había una democracia, asumen la lucha armada. ¿Asume FENI la lucha armada en Venezuela en este momento? Por supuesto que no. Mira, FENI es un movimiento civil. FENI lo que levanta es la bandera de la libertad y levanta una bandera fundamental. Es el reconocimiento a nuestro derecho natural a la libertad. De ahí nadie nos va a sacar. Quienes quieren ponerle tus títulos, que si quieren darle un orden constitucional a las palabras de FENI, bueno, ya está reflejado en el 350. Revisen y es restablecer el orden y el lo constitucional de la nación. Quiere decir que cuando ustedes están ratificando eso, están como planteando que su modelo económico es el capitalismo salvaje. No, el modelo económico se llama libertad. Tú no puedes seguir cercenándole a la gente las oportunidades de desarrollo y crecimiento. Y no puedes mantener un aparato que lo que trae es implementar la mendicidad en toda la nación. ¿Qué quiere FENI? Lo que quiere es un gobierno decente, equidad, desarrollo, oportunidad. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos que deben recibir de un gobierno decente? Un Estado que no monopolice la actividad del ciudadano, un Estado que dé la oportunidad para desarrollarse. Y eso es lo que FENIX impulsa, y eso es lo que FENIX busca. FENIX llama de manera clara a reconocer la situación nacional y a partir de ella comenzar un proceso de desconocimiento real de la situación. Entender. Vivimos bajo un proceso revolucionario que viola cada uno de los derechos humanos habidos y por haber y que eliminó el equilibrio de poderes. No vives en democracia. Tienes un proceso electoral tutelado por un aparato, por un ministerio electoral, no por un ente imparcial. Tienes un registro electoral abultado en cualquier cantidad de millones de votantes. Tienes ese mismo registro electoral avalado por la oposición, donde la oposición firma el reconocimiento en un acta de casi 1.300.000 votos sin huella dactilar. Entonces, ¿contra qué estamos peleando? ¿Tú quieres pelear contra qué dentro del marco que te puso quién? El gobierno tomó esa colcha de retazo que fue la Constitución del 99 y esa colcha de retazo le sirve hoy de camisa de fuerza a la sociedad civil y también le sirve de látigo al gobierno para seguir manteniendo a la gente amarrada, respetando ¿qué? Una constitución que fue electa, aprobada por menos del 28% del registro electoral de aquel entonces. Aquí no hay legitimidad para nadie, no existe. Ahora, fíjate, la legitimidad y la legalidad son dos cosas totalmente distintas. Aquí hemos legalizado lo ilegítimo y hemos legitimado lo ilegal. Yo hice un trabajo, lo tengo posteado en venezuelavetada.com. Si la gente entra y coloca venezuelavetada.com en Google y coloca al lado la ilegítima legalidad, va a llegar a un trabajo, hay una presentación que corren imágenes y otro en PDF para descargar, donde te narra cada uno de los procesos de la ilegítima legalidad y la segunda parte que es la legalización de lo ilegítimo, que entramos en el periodo del 2006, donde empezamos a legitimar hasta la violación de la Constitución con el proceso de la reforma constituyente. Ahora, desde eso apunta a que ustedes son un movimiento subversivo. No, sí. Porque mira, vamos a plantear, tenemos que analizarlo. Claro. Tengo que preguntar porque estoy analizando unos conceptos y entonces me dice, bueno, si no hay legalidad y no hay legitimidad y ustedes no lo reconocen, entonces están fuera del estatus. Estamos fuera de la fase y de la ilegalidad. Y ese no reconocimiento también lleva necesariamente puede llevar a utilizar vías que son negadas constitucionalmente. ¿Cuál vía es negada constitucionalmente? El levantamiento en armas. Yo te he hablado de armas. Bueno, no, pero el levantamiento en armas. Mira, yo marché el 11 de abril.
Y el 11 de abril salió Chávez. Yo marché, como decía aquel ministro de la defensa, sin ni una navajita. Yo llevé un tiro. A mí me disparó el Estado, no yo. Ese Estado ilegítimo fue el que me disparó. El que usó las armas de la República para atacar a ciudadanos venezolanos fue el régimen comunista. No el ciudadano que estaba en la calle exigiendo libertad. Ahora, pero fíjate, Andrés, ahora entramos en otro concepto. Tú has planteado que es una revolución, has planteado que es un socialismo y también has planteado que es un régimen comunista. Eso tienes que tú definirnos aquí. No te preocupes, es un proceso muy tranquilo, muy fácil de colocarlo. Vamos al inicio. ¿Dónde llegamos a la Revolución Francesa? ¿A qué? A la división de poderes. Eso no lo heredamos de Tequio y esta cosa. Pero ¿qué teníamos ahí? Izquierda, derecha, los jacobinos estaban en su bochinche. Y ese bochinche de esa revolución quedó claramente definido una estructura política que después Marx le puso nombre: comunismo. Y la base de ese concepto es ese proceso socialista. Nosotros lo que estamos heredando es un proceso que esta organización criminal que hoy gobierna usa esa arma, que es el socialismo, que es una arma bien estructurada para embaucar a ignorantes e intelectuales por igual, para poder tener la nación en el estado de retraso e involución en el cual vivimos. Ahora fíjate, tú dijiste una palabra, un estado criminal. Si es un estado criminal quiere decir que de llegar Fénix... No, el Estado no es criminal, la organización criminal que maneja el Estado. Ok, entonces, ¿cuál es esa organización criminal? Bueno, primero, ni siquiera el Estado darle el calificativo al PUS como si el PUS estuviese allí por obra y gracia. La organización criminal es el Foro de Sao Paulo, integrada por carteles de narcotráfico y distintos personajes que lamentablemente ejercen pues, altas magistraturas en distintos países latinoamericanos. Pero ya el Foro de Sao Paulo nace, una vez ocupado, por una estructura criminal, como son los carteles de narcotráfico representados en la FARC y el ELN. Una estructura catalogada como terrorista, hacía parte política dentro de ese equipo de trabajo que fortaleció la llegada de Hugo Chávez al poder. El director de la publicación de la revista que emanaba el Foro de Sao Paulo era el comandante Fausto, Luis Rodríguez Araque. Entonces, vamos a tener claro de qué es lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros, no es que el país vino Chávez por obra y gracia del Espíritu Santo y se sentó y como cree la gente en un juego de bolas criollas y se divertía. No. Por favor, evaluemos la cosa en serio. Veamos el discurso de Chávez en La Habana en 1994. Veamos la llegada de Fidel al país en 1989. Entendemos y revisemos esos 911 personas, doctores de la nación, que se postraron a los pies de Fidel Castro en un manifiesto dándole la bienvenida al genocida que tenía 30 años sodomizando al pueblo cubano y había invadido 2 veces militarmente Venezuela. Ahora, se conoce a Noel Leal por las redes, en el cual ha planteado que en Venezuela lo que hay es la polarización en un régimen de colaboración al mantenimiento del régimen. Estamos terminando la primera parte del programa y quisiéramos que en la segunda, después que identifiquemos el programa, cumplamos unos compromisos comerciales, tú nos expliques por qué tú le dices que la Mesa de la Unidad Democrática o la oposición venezolana en el fondo lo que juega es un papel de colaboración con el sustento del régimen socialista que vive Venezuela actualmente. Bueno, ya de vuelta aquí con tu programa 2 para las 4 por Unión Radio. En entrevista con Noel Leal, que es coordinador nacional del movimiento Fénix, que está planteando una ruptura no solamente con el mundo del oficialismo, sino también con el mundo de la Mesa de Unidad Democrática. En este caso porque plantea de que hay una especie de colaboración permanente que legitima una forma de gobierno. ¿Cómo le explicarías tú a los venezolanos esta situación en el comportamiento que ha tenido históricamente la Mesa de la Unidad Democrática? Okay. Yo he venido resumiendo esto en una sola frase desde el año 2002. Yo lo explico. Yo quiero salir del régimen, pero la oposición no me deja. ¿Por qué la oposición no me deja? Yo hubiese podido usar esa frase desde el mismo momento en que Chávez llega al gobierno. Poco antes de la llegada de Chávez al gobierno, ya cuando uno veía el desastre que había organizado la oposición, asfaltándole el piso para la llegada de Chávez,
poniendo el principal partido, de los principales partidos, uno Alfarucero, el otro el NSAE, fueron abriéndole el espacio para la llegada de Chávez al poder, uno veía esa cosa sucia que estaba flotando allí. Y en ese momento yo escribí un artículo donde en uno de los anexos del artículo, en uno de los párrafos, puse: lamentablemente Venezuela entrará en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Se lo explicaba por el simple hecho de haber visto a Chávez en La Habana, por simplemente el hecho de ver a un Luis Michelena, a un comandante Fausto, por ver toda esa estructura ligada a Chávez, sus paseitos raros por Argentina, esos toquecitos raros de Arizona, el loco, el mexicano húngaro, ¿cómo que se llama? Bueno, ahora tú, ese enfoque que tú estás dando también es fundamentalista. Es que yo entiendo que el que se pone, lo tiene. Y no voy a, porque yo no lo sea, no voy a entender lo que él viene a hacer. Y ahí está el detalle. Yo quiero que la gente entienda que tú puedes ser una persona 100% sana, creyente, íntegra, pero que tienes al lado un degenerado. Porque tienes allá al frente, tiene un plan, y te lo ha dicho, lo esbozó, y te muestra con quién anda, y te lo está diciendo que lo va a ejercer. La gente se quiso cegar a esa realidad. No solo se quiso cegar, se montó todo un aparato para cegar esa verdad. Ese video de Chávez en La Habana, cualquiera lo podía ver, pero nadie lo repetía. ¿Por qué? Esa realidad de esos 911 firmantes fue una aberración salvaje, pero nadie lo criticó. Más bien esos personeros se convirtieron en unos grandes bonzos de la sociedad venezolana, intocables. Personas que le dieron la bienvenida a un hombre que había invadido militarmente 2 veces a nuestra tierra. Entonces todo un aparato de penetración estaba instalado. No porque yo vaya a hacer lo mismo, significa que no voy a entender que aquel lo está haciendo. Eso es ridículo. Ahora analizan la situación política y determinan. Y la situación política era evidente lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿en qué puntos concretos tú crees que los dirigentes de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática son colaboracionistas del gobierno? Bueno, fíjate, yo siempre he sostenido que hay 3 pilares fundamentales que sostienen esta desgracia. El primer pilar es el pilar comercial. El gobierno maneja el 98% de las entradas de divisas al país. Por lo tanto, nadie puede comprar y vender sin la marca de la bestia. Entonces, cualquier simplemente el hecho de la vida económica formal del país es tutelada y apadrinada por el gobierno. Por lo tanto, la vida política es tutelada y apadrinada por el gobierno si esa vida política incluye campañas, chinche, porque eso cuesta dinero. Mucho. Después tenemos el segundo pilar, que es el pilar filial. La verdad es que todos somos hermanos, tíos, sobrinos, amigos. Y lo que nos pasa ahora es que nosotros tenemos, primero, de parte de la dirigencia del gobierno y la dirigencia de la oposición: oye, ese es mi compadre, ese es mi hermano, ese es mi primo, él no va a hacer esto y yo no le voy a hacer esto a él. Yo no creo a él capaz de hacer esto. ¿Cómo tú le vas a decir a mi primo traidor a la patria? No vale, lo que es socialista. Pero el tipo está avalando la entrega de soberanía. El tipo participó, el tipo avaló que la guerrilla esté haciendo fiesta más, dentro de Apure, dentro de Guárico. Eso se llama traición a la patria. No, mi primo, tú me lo vas a decir así. Y lo mismo sucede ahora en la gente de oposición con respecto a la dirigencia. No vale, lo que está haciendo esa gente está clara en que es imposible el acto electoral, que es inviable. No son, más allá de las máquinas, más allá del movimiento de los circuitos, es inviable porque el registro electoral está abultado de una manera salvaje y ellos mismos lo aprobaron. Entonces lo explican a la gente y le dicen: no, San Flaquito, no, él, no, porque es mi amigo, es mi ídolo, es lo que yo sueño. No, ya que hace tiempo nosotros tenemos que empezar a tumbar caretas. En el momento en que nosotros tumbemos las caretas, todo lo demás cae. Y falta el tercer pilar. Un pilar que la gente obvia, porque no queremos admitirlo, porque la gente cree en esa tesis de fin de la historia y en esas cosas que no son lamentablemente reales, porque siempre habrá alguien que tome esa bandera y las use. Lo que te hablaba esta organización criminal que utiliza esa arma que es el socialismo. Bueno, todos son socialistas, gobierno y oposición. Venezuela es un país, es el único país, es el país
con más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Este paísito. Acción Democrática hasta Voluntad Popular pertenecen a esa organización. ¿Dónde están las alternativas de país? ¿Dónde está una alternativa? ¿Cuál es la alternativa ideológica real? Porque fíjate lo siguiente, ¿cómo haces tú para crecer como organización política si no participas en elecciones, si no tienes espacio donde expandir tus ideas? No, los espacios los estamos haciendo. Fénix sale a la calle constantemente. Los foros de Juan Carlos Sosa Purba los estamos haciendo en todos los rincones del país y en todos los estados donde nos vayan invitando. Nosotros hemos venido a Maracaibo en 7 oportunidades. Vamos a Mérida, a San Cristóbal, acabamos de tener una jornada en Puerto Ordaz y volvemos a Puerto Ordaz. Tenemos ya planificación para Nueva Esparta, Monaga y volvemos a Mérida y Táchira el mes que viene. Nosotros no paramos, nosotros estamos haciendo nuestro espacio con un llamado principal a la verdad y al desconocimiento de esto que nos mantiene en este marasmo. Pero nosotros no nos detenemos. Lo que nosotros no vamos a participar en la farsa, no vamos a participar en la estafa que le están haciendo a la nación. Ahí no. Nosotros entendemos un principio básico. En Venezuela no hay democracia. ¿Quiere decir que ustedes son abstencionistas? Mira, ponle el título que quieran ponerle. A la gente le encanta poner ese título abstencionista. ¿Tú Y carácter democrático. ¿Tú irías a votar en No, yo no voto desde el 2004. Ah, entonces eres abstencionista. Pero te lo voy a ¿Y el poner movimiento esto. Fénix? Pero te voy a poner esto, te lo voy a explicar. Fíjate mi carácter democrático. Cuando yo cumplí los 18 años, la oportunidad de voto no estaba en las próximas elecciones, sino en las elecciones abiertas de COPEI. Yo fui y voté. Y yo fui y voté en el referéndum revocatorio del 2004, consciente de que iba a ser fraudulento. Escribí artículos propios donde hablaba de lo que significaba el consorcio de CBC, donde hablaba sobre los departamentos de líneas muertas de la CanTV, donde explicaba que esas máquinas eran bidireccionales, que tenían transmisión inalámbrica. Todo eso lo expliqué antes, y aún así fui. En todo ese bochinche electoral que armó el régimen desde 1999 hasta el 2004, a una sola elección no fui. Aquella elección donde se pretendió reformar la voluntad de los sindicatos. Para mí, un no agremiado no tenía que participar. Yo no iba a aprobarle al gobierno que hiciese lo ilegal. Y ahí me estuve. Después del 2004, para mí es más que evidente la farsa que estamos viviendo, lo ilegal de la situación. Ay, ¿cuál es la salida que tú le darías al pueblo venezolano? Porque fíjate lo siguiente, la democracia está sustentada en la construcción de mayorías y minorías. Y hay un equipo hegemónico, como decía Antonio Gramsci, que la dirige. Ahora, ese equipo hegemónico, guste o no nos guste, tiene un planteamiento de transformación social, de una plataforma política. ¿Tú crees que la gente sigue ese planteamiento de transformación social o sigue a la figurita que va levantando esa bandera? Lamentablemente nosotros tenemos algo votando por un color o por el personaje carismático. La gente nunca ha entendido lo que es un programa de gobierno. Esa es una realidad que tenemos que admitir, es uno de esos mitos que tenemos que Ahora, evitar. es lógico que, fíjate en el discurso que tú tienes, tú planteaste de que busca el elemento carismático. Entendemos que la figura de Hugo Chávez con su liderazgo tenía un carisma excepcional, pero también podemos decir que muy limitado en carisma es el actual presidente Nicolás Maduro. Stalin era carismático, Raúl era carismático. Pero ¿por qué ganó las elecciones? Porque tienen el control político del aparato. Creer en la legitimidad electoral de Maduro como creer en la legitimidad electoral de Chávez después del 2004. ¿Tú no crees que es desconocer la voluntad popular el decir, bueno, no, es que tienen el control político? ¿Cómo tienes el control político si tuvo una mayoría de votos? Porque los votos no son reales. La esencia de la democracia es reconocer a la mayoría, pero que la mayoría reconozca a la mayoría. Pero si los votos no son reales, te pongo este ejemplo. Cuando la sociedad civil se abstuvo en el 2005, cuando forzó a los partidos políticos a que no participaran en la elección del 2005, el resultado fue centros electorales vacíos. Ese mismo resultado de centros electorales vacíos se acaba de vivir recientemente en las elecciones internas del partido PSV, porque ese es el movimiento electoral. Esa es la realidad electoral. Ah, ¿son escandalosos? Sí. ¿Tienen billetes? Sí. ¿Meten miedo? Sí. Pero vamos a otro punto. En el 2004, la sociedad venezolana en un mismo día plenó las principales avenidas de concentración de 20 y pico ciudades principales del país en un solo día. Chávez tenía que traer autobuses para rellenar la avenida Bolívar. Quien diga que no está mintiendo, era evidente. Eso sucedía. Venezuela lo hizo en nombre de la oposición en un solo día, llenando la Bolívar y 20 y pico ciudades una sola vez. Si no puedes trasladar a nadie, todo el mundo estaba en su región.
Pero mágicamente CNE cubría esa realidad de rojo, de inmediato. Y venía la oposición y decía, sí, señor presidente. Esa es la realidad. La realidad es que ganaste en la Asamblea Nacional otra vez, no pudieron ni siquiera taparear esa cochinada, pero ya estaban conscientes y prepararon lo de los circuitos. Fíjate, ahí tú me haces recordar, en una época en Venezuela, unos partidos, estaba la Liga Socialista, que era la organización de revolucionarios, el Partido de la Revolución Venezolana de Douglas Bravo, y estaba Bandera Roja con Gabriel Puerta. Más o menos, en esencia, lo que tú planteabas, que no había que enfrentar directamente al régimen democrático de esa época, y por lo tanto ellos no participaban en elecciones. Lo que pasa es que ahí hay otro punto muy importante. Ellos se sabían excluidos por el acuerdo del Pacto de Compromiso. Ellos se sabían excluidos. Y ellos estaban siendo manipulados y articulados por la estructura que había dejado Fidel. Que tiene que mantener al país embochinchado. Lo que pasa es que dentro de eso mismo que yo califiqué como pseudodemocracia, había cierto orden, ciertas posibilidades de desarrollo, ciertas posibilidades de poder levantar al país de manera democrática, si quiere ponerle el punto. Pero que ¿quién creía en esos partidos? ¿Quién podía creer en un Douglas Bravo, en un Puertaponte como un movimiento para el desarrollo de una nación? Por eso el Partido Comunista apenas sacaba el 5% de los votos. ¿Cómo puede ser el crecimiento del movimiento FENI a nivel nacional, ¿verdad?, cuando las amplias mayorías nacionales se enfocan en lo que tú puedes definir socialista, revolucionario, y también de la MU como colaboracionista? Fíjate, en el periodo hasta el 99, las fuerzas de Acción Democrática y COPEI llegaban a tener hasta el 93% del electorado, y habían fuerzas políticas que desconocían eso, y desconocieron eso, pero nunca lograron ser movimientos de masa, porque a la final no es el aparato político, a la final es las grandes mayorías quienes deciden. Si creemos realmente en democracia, la soberanía reside en el pueblo, y lo expresa a través del voto, y cada voto es un individuo. Quiere decir que una mayoría está determinando. Puede ser que esa mayoría esté equivocada, pero la democracia en esencia es la posibilidad de que, siendo mayoría, una mayoría que gobierne, una minoría que esté en oposición puede construir esa mayoría futura. Dos puntos principales en ese argumento. Uno, creer que existe aquí, que la voluntad popular está reflejada en el voto, no estás entendiendo la realidad electoral de la que hablábamos al principio. Tienes un repa abultado, ese repa ha sido evidente, la sobredimensión, y tanto así que la oposición hasta validó una de las principales cochinadas, 1.300 y pico de votos, 1.300.000 y pico de electores que no existen. Está avalado por los representantes de Capriles y la Puerta. Adicionalmente, querer reconocer que las máquinas son bidireccionales, y querer reconocer que la LOPRE es inconstitucional, la ley orgánica de procesos electorales es inconstitucional, es increíble lo que han hecho. Entonces, creer que la voluntad popular está reflejada de manera verídica a través del esquema electoral por el cual estamos nosotros siendo regidos es querer mentirnos. Primer punto. El segundo punto es, mira, si esa mayoría, yo voy a poner un ejemplo que usaba Juan Carlos Sosa porque me gusta mucho ese ejemplo, si esa mayoría decide que la gente hay que volver las cenizas y un hombre dice que no, ese es el que tiene la razón, porque lo antinatural, lo que viola los derechos humanos, lo que entrega la soberanía a una nación tiene que ser repelido, tiene que ser combatido, tiene que ser execrado, tiene que ser señalado y tiene que enseñarse a la sociedad la verdad. Ahora, Noel Leal, como coordinador del movimiento FENI a nivel nacional, ¿tú no crees que dentro del movimiento PSV o el oficialismo dirían, bueno, este es un contrarrevolucionario de derecha? Mira, agradecido. Y dentro del movimiento opositor diría, bueno, entonces lo que anda buscando es que se fortalezca la abstención y que afecte las posibilidades de tener una gran mayoría de diputados. No es imposible lo de la mayoría, eso es mentirse. Y yo quiero que la gente, yo sí quiero que la gente vaya despertando frente a la realidad. Yo sí quiero dejar sin curules a los que están en este tirame algo y vistiendo de democracia, porque lo que si quieres vivir de eso, vive de eso, pero no sigas vistiéndome de democracia a este régimen.
Mientras afuera, yo me quiero poner en las palabras de Tony Blair. Tony Blair fue bien claro en lo que nos dijo. Ustedes siguen vistiendo democracia ese gobierno. Eso está clarito. Es algo que nosotros venimos diciendo desde aquí, con toda la fuerza, desde el principio de este paquete. Aquí se reviste de democracia un proceso tiránico que destruye a la nación desde sus cimientos, que viene socavando la identidad del venezolano de una manera salvaje. Nosotros lo hemos dicho por toda la calle todo el tiempo y por todos lados, y esa es la realidad. Entonces, si esas personas, esa sociedad venezolana escucha ese mensaje y atiende ese mensaje, tú vas a tener el cambio social en las puertas. La gente va a salir por su cambio social, la gente va a volcarse, y esta vez no va a cometer el error que se cometió el 11 de abril o que se cometió en el 2005. Esta vez el testigo no se le va a traspasar a los mismos representantes que viven colaborando con el mantenimiento del status quo, ¿no? Esta vez el testigo tiene que conseguir nuevos portaestandartes, tiene que mirar hacia la libertad, tiene que avanzar, tiene que buscar el desarrollo. Tenemos que dejar atrás este desastre. Ahora, Noel, ya estamos llegando al final del programa. Queríamos hacerte una pregunta. ¿Cómo ves tú el futuro de Venezuela? ¿Eres optimista? ¿Lo ves difícil? ¿Hay que luchar mucho? Porque estás en contra de dos corrientes fundamentales, la oficialista y la opositora. Y en este caso, en ese tren que abarcan un altísimo nivel de electorado, que ellos cohesionan y organizan y movilizan y logran obtener cargos ejecutivos y cargos parlamentarios, ¿cómo es tu voluntad y tu perfil de la Venezuela que viene? De la Venezuela que viene, a medida de que entienda que está entrampada, de que le están jugando kikiribiki, y que entienda y aprenda a reconocer lo que vale este país, entenderá lo que yo veo, lo que ve Fénix, lo que ve Juan Carlos Sosa, lo que ven los jóvenes de Venezuela Futura, lo que ven los jóvenes de ahora, lo que ven cada venezolano que está fuera de esa matriz, que ve futuro, desarrollo, que ve grandeza, oportunidad, que ve libertad, que ve todo lo que nosotros podemos tener. Aquí, lástima que esto no tiene transmisión, la oportunidad de disfrutar esta vista al lago, este privilegio que tienen ustedes acá, ese poder que salió de allí, ese petróleo que dio vida a todo esto. Este país es riqueza, no es el país rico, tenemos que convertirlo en un país rico, pero pocos países tienen este potencial. Tenemos todo para llevar a Venezuela hacia el real despegue, a ese renacer y a ese primer mundo. Dejar estos complejos esos complejos socialistoides, estos mitos que nos mantienen sumidos en el retraso. Es tiempo de deslastrarnos de todo eso y aprovechar las oportunidades, la oportunidad que tenemos, de que somos futuro y que tenemos una cantidad de gente altamente valiosa. Tú abres los ojos y te das cuenta que el principal cirujano es venezolano, el director del MIT es venezolano. Por favor, tenemos todo, desde la tierra hasta la gente. Bueno, ese fue Noel Leal, coordinador nacional del movimiento político Fénix. Analicen ustedes y hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Noel, por estar con nosotros. Hemos llegado al final del programa por Unión Radio 97.1 FM, todo el tiempo y en todas partes, desde los micrófonos más empinados del Estados Unidos.